Olá, queridos irmãos e irmãs. Chegamos ao Hola, queridos hermanos y hermanas. Llegamos a la tercera semana de este último libro de la serie Nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. El título de este volumen es Dios es amor. ¡Qué maravilloso! Y el mensaje de esta semana tiene como título Llenarse del Espíritu. Amén. Vamos a llenarnos del Espíritu. Esta semana es una semana de llenarse del Espíritu. Y el texto base de esta semana es Efesios 5, 18 al 21. Y la semana comienza recordándonos que es la palabra de Dios que hace su obra suceder. Dios quiere realizar muchas cosas en esta tierra. Y la manera que Él usa para que esto suceda es hablando. Dios habla. Su palabra, cuando es transmitida a la iglesia, tiene un objetivo claro, que es realizar lo que está en el corazón de Dios, es cumplir su voluntad, es hacer algo. Y el Señor nos ha dado una visión muy preciosa que está descrita en Zacarías capítulo 4, en aquella visión del candelabro, que vierte aceite dorado. Este aceite dorado es la palabra de Dios. Y es lo que va a hacer con que la iglesia brille. La iglesia está representada por el candelabro. Necesita brillar en las tinieblas. Las tinieblas de este mundo necesitan ser dispersas por la luz que viene de la iglesia. Para que ella brille, necesita que este aceite dorado que verte de los dos olivos pueda llegar a sus lámparas. ¿Cómo ella llega? Primeramente Dios manda su palabra, este aceite dorado, que es la vida de Dios, el Espíritu de Dios. La palabra de Él viene por ese pico de oro que son los apóstoles, son aquellos que el Señor separó para transmitir su palabra a su iglesia. Estos picos de oro, ellos entonces vierten el aceite dorado en una vasija que recibe este aceite dorado, y de esta vasija salen 7 tubos para sus lámparas. Y en cada vez que esta vasija recibe el aceite, ella transmite el aceite a las lámparas, y ahí el candelabro puede brillar. Gracias al Señor. El Señor ha levantado a los apóstoles en cada era para hablar su palabra, lo que está en su corazón, para que la iglesia pueda hacer la voluntad de Dios. Y estos apóstoles, ellos cuentan con muchos que aman con amor reverente la palabra del Señor. Muchos que valoran esta palabra, que es la palabra profética, es la palabra que da dirección a la iglesia, es la palabra que va a hacer con que la iglesia cumple su función, que en este caso es la iglesia brillar. La iglesia solo va a poder brillar si recibe la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que Dios está hablando en ese momento. Entonces, esta vasija representan todos aquellos que aman con amor reverente la palabra. Ellos valoran la palabra, buscan, se llenan y practican esta palabra. Ponen en ejecución todo lo que ellos están recibiendo. Ellos transmiten fielmente. Aquellos que recibieron del apóstol transmiten para todo el candelero, para toda la iglesia. Y la iglesia entonces recibe este aceite dorado y entonces puede cumplir su función brillando en la tierra. Esto es maravilloso, porque esta palabra es lo que trae lo que Dios planeó para nosotros. En Efesios nosotros estamos terminando de ver el libro de Efesios. Este libro maravilloso, en el capítulo 1 nos muestra que todo lo que Dios planeó, todas las bendiciones de Dios en las regiones celestiales que Él preparó para nosotros en Cristo, viene hasta nosotros por medio de su gracia. Su gracia trae todas las bendiciones para nosotros. ¿Y cuál es el vehículo que trae estas bendiciones? El vehículo es la palabra de Dios. Él nos conduce. Esta palabra nos conduce para Dios y trae lo que Dios preparó para dentro de nosotros. Esto es algo precioso, algo maravilloso, porque cuando el hombre cayó, él fue separado de Dios, fue desconectado de Dios, perdió la conexión con el hablar de Dios. El camino al árbol de la vida se cerró, pero gracias a Dios, en Efesios capítulo 1,
nosotros vemos que la gracia de Dios alcanzó a cada uno de nosotros. Efesios 1 y 2 muestra esto para nosotros. En el capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos sin Dios, perdidos en el mundo. Pero gracias a Dios, por la gracia, nosotros fuimos salvos. Dios nos alcanzó. Aunque en el jardín del Edén nosotros vimos en estos mensajes algo tan precioso, tan maravilloso, que el camino al árbol de la vida se cerró en Génesis capítulo 3, al final del capítulo, por causa del pecado. El hombre perdió el acceso al árbol de la vida, pero gracias a Dios, en el capítulo 2 de Génesis 2:10, Dios preparó un río que salía de Edén, y de allí se dividía en 4 brazos. ¿Para qué? Para alcanzar al hombre. Aleluya, Dios había preparado todas estas bendiciones celestiales llegando a cada uno de nosotros. Y el vehículo para estas bendiciones es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que Dios quiere realizar es por medio de la palabra. Por eso necesitamos tener este corazón. Un corazón que anhela por la palabra de Dios. En el día lunes del alimento diario da el ejemplo de la sangre fluyendo en el cuerpo. Las células necesitan de esta sangre para recibir el oxígeno, para producir energía para su cuerpo, para todo el cuerpo. Así también nosotros. Necesitamos la palabra profética, necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos valorar esta palabra, anhelar esta palabra, como cada célula de nuestro cuerpo anhela por la llegada del torrente sanguíneo con oxígeno para poder generar energía para que el cuerpo continúe funcionando. Cuanto más el cuerpo funciona, más la circulación sucede y más energía él gana y más fuerza él gana. Gracias al Señor. Para nosotros también, cuanto más nosotros recibimos la palabra profética, cuanto nosotros más penetramos en esta palabra, cuanto más nosotros nos sumergimos en esta palabra, cuanto más ella nos llena, cuanto más nosotros creemos en esta palabra, cuanto más practicamos esta palabra, más ella nos llena de energía para hacer la voluntad de Dios. Y no somos nosotros, nuestra capacidad, que realiza lo que Dios quiere realizar, sino que es la palabra de Él que realiza la voluntad de Dios. Esto es maravilloso, un camino maravilloso, porque no depende de nuestra capacidad, no depende de lo que nosotros sabemos o conseguimos hacer, sino que depende de cuánto nosotros recibimos con simplicidad. Con simplicidad obedecemos la palabra que Dios envía a la iglesia, y ahí Dios mismo, por medio de su palabra, puede hacer su obra. Esto es maravilloso. Vamos a hacer esto que valoran este aceite dorado. Entonces, esta gracia llega hasta nosotros por medio de su palabra, y ella comienza entonces a operar dentro de nosotros. Esta gracia, ella nos llena también de la verdad. Esta gracia, ella necesita también de canales. En capítulo 3 de Efesios, Pablo se presenta como el dispensador, como un canal de la gracia de Dios. Y a él le fue confiado el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él se tornó este dispensador. Aleluya. Pablo fue un dispensador de esta palabra profética. Esta palabra, el primero para estar en la tierra y para dar esta palabra en el Nuevo Testamento fue el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, hablaba con su pueblo y hablaba todo el momento con los discípulos. Cuando él murió y resucitó, los discípulos quedaron un poco perdidos allí. Pero ahora, ¿cómo vamos a vivir? El Señor salió, se fue. Y ahí el Señor, por su misericordia, aparecía y hablaba con ellos. Aparecía y hablaba con ellos. En este entrenamiento de aparecer y desaparecer, Dios fue mostrándole a ellos, a los discípulos, que cuando Él hablaba, ellos tenían la presencia de Dios. Los discípulos, cuando descendieron en camino de Emaús, vieron al Señor que estuvo con ellos, fue hablando con ellos. Ellos no percibieron que era el Señor, pero cuando ellos percibieron, después ellos comentaron, era Él. No ardía en nuestro corazón cuando le oíamos hablar. Aleluya. Cuando Dios habla, nosotros tenemos su presencia. Ellos fueron entrenados a percibir que la presencia invisible del Señor viene por medio de su palabra. Entonces la palabra del Señor es algo tan importante. En el día de Pentecostés, el Señor levantó a Pedro. Pedro comenzó a hablar, a transmitir la palabra profética.
lo que Dios tenía para dar a la iglesia, para llevar a la iglesia adelante. Dios estaba hablando por medio del apóstol Pedro, y la iglesia recibía por medio del apóstol Pedro. Después en la casa de Cornelio, en Hechos 10, él también habló la palabra. Él habló de la palabra que venía de la boca de Dios. Y él, al hablar la palabra, el Espíritu también ganó a los gentiles, entró en los gentiles. Aleluya. Y por la palabra y por la actuación de Pedro y Juan, la iglesia creció. Más tarde, el Señor levantó al apóstol Pablo. Pablo entonces se tornó este canal de la gracia. Aleluya. El canal de la gracia de Dios, él era el apóstol Pablo, pero gracias al Señor, hermano. El Señor no quiso tener solamente Pablo, solamente a Pedro, sino que el Señor aún quiere alcanzar a todos nosotros. Después, en Apocalipsis 1 vemos al apóstol Juan, que viene como este canal de la gracia. Dios quiere que seamos como aquella vasija de Zacarías 4 y aquellos tubos que llevan para toda la iglesia y aquellos que brillan para todos los mundos. Somos nosotros, somos los canales de la gracia. Para que seamos estos que llevan a la iglesia a brillar, nosotros necesitamos estar sin problemas y hacer con que la gracia no solo sea recibida por nosotros, sino que también pase por nosotros y alcance a otras personas. No podemos hacer como aquel mar muerto que solo recibe, pero nosotros somos un canal. Necesitamos permitir que la gracia fluya de nosotros y así nosotros vamos a madurar y la edificación de la iglesia va a ocurrir en nosotros. El fluir de la gracia en nosotros va produciendo algo maravilloso, que es la verdad. La realidad de Dios es producida en nosotros por medio del fluir de esta gracia. El Señor Jesús, en Juan capítulo 1, 14, dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la gracia, la verdad, vinieron por el Señor Jesús, el Verbo, se hizo carne, lleno de gracia y de realidad. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aleluya. Cuando la gracia llega, ella trae también la verdad, la realidad de Dios. Gracias al Señor. Y esta realidad, hermanos, cuanto más nosotros ganamos la realidad de nosotros, más consistencia en las personas perciben en aquello que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos algo igual que todo hombre natural hace. Lo que nosotros hacemos tiene la verdad de Dios, tiene la realidad de Dios y la consistencia de la obra de Dios. La obra de Dios es hecha por el mismo Dios, por medio de esta palabra que nos transmite la gracia y nos transmite la realidad de Dios. Esto es maravilloso. Esta consistencia nosotros vemos en la obra de los colportores, nosotros vemos en los servicios de la iglesia, nosotros vemos cuando salimos a predicar el Evangelio. Si estamos llenos de esta palabra, llenos de la realidad, la gracia y la verdad de Dios, entonces nosotros vamos a estar llenos de esta consistencia. Las personas van a tocar algo sólido de lo que nosotros hacemos, gracias al Señor. Y ahí nosotros llegamos al capítulo 5. Cuando llega el capítulo 5, ¿qué vemos? El capítulo 5 de Efesios. No solo la gracia, la verdad, sino que ahora en el versículo 1 nosotros vemos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya, la manera de ser como Dios, solo hay una manera, es tornarse hijos de Dios, es tener la vida de Dios en nosotros. No es solamente cuidando de su comportamiento, ajustando el comportamiento, no, es necesario ser lleno de la vida de Dios. La vida divina es que nos hace ser como dioses. Por eso, cuando nosotros recibimos la palabra, no basta solo quedar en el conocimiento. Tenemos que extraer de ella la vida, extraer la realidad, extraer de ella la gracia, practicando esta palabra, colocando ella en práctica, obedeciendo esta palabra. Nosotros vamos a extraer vida y esta vida divina va a tornarnos como dioses, siendo imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Aquí nos muestra dos lados. Por un lado, el amor es donación, es darse. El Señor Jesús se entregó por nosotros. Dios, la vida de Dios, Dios es amor.
y por presencia. Dios es un dador. Él dio todas las cosas. Él dio todas las cosas para nuestra existencia. Dio todo. No necesitamos pagar por nada. Pagar por el aire, por la luz del sol y por todo lo demás. Dios donó todas estas cosas para nosotros. Y no solo esto, mucho más que esto. Dios nos dio su propio Hijo para morir por nosotros, para nuestra salvación. Aleluya. Porque esto está en la esencia de Dios. Él es el dador, aquel que está lleno del amor de Dios, aquel que disfruta y está lleno de Dios como amor. Él también es alguien que da la vida de Dios a otras. Es alguien que se dona por los otros. Gracias al Señor por esto. Que nosotros podamos tener la realidad de este amor. El amor, Dios es amor. Entonces el amor no es aquella cosa melosa, aquella cosa romántica. No, el amor es el mismo Dios. Si nosotros nos llenamos de Dios, simplemente nosotros vamos a darnos por nosotros, vamos a darnos por los hermanos, vamos a darnos por las personas en las calles, predicando el Evangelio a ellas, predicando el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de facultad, nuestros compañeros en las escuelas, a todas las personas que encontramos en las calles, en los restaurantes, en las farmacias, en los supermercados, en fin, donde nosotros estemos llenos del amor de Dios, nosotros vamos a dar vida a las personas. Aleluya. Dios es amor. Por eso Él es el mayor dador del universo. Nosotros también, como hijos de Dios, estamos siendo perfeccionados en este amor, en dar Dios a las personas. Por otro lado, esto es del lado de los hombres. Del lado de los hombres, nosotros damos y las personas reciben. Este amor es lo que nos lleva a hacer la obra de Dios, el que nos lleva a actuar. Es el amor de Dios en nosotros, el combustible para todo lo que nosotros hacemos. Aleluya. Por otro lado, la otra parte es que este amor de Dios, el darse está en que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero cuando esto ocurrió, Él se tornó una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya, en olor fragante. Entonces, cuando nosotros nos damos a las personas, Dios, cuando nos mira, nos ve como un sacrificio a Dios en olor fragante. Dios se agrada de esta donación, de la donación de amor que parte de nosotros. Aleluya, esto es maravilloso. Por amor, nosotros alcanzamos a las personas, porque nosotros donamos la vida de Dios a las personas. Y al mismo tiempo, nosotros agradamos a Dios, porque nos tornamos sacrificio de olor fragante. Vamos a agradar al Señor, vamos a hacer esto que viven para su entero agrado. Vamos a ser estos dadores de vida y de sacrificio de olor fragante a Dios. Y en la secuencia, en el versículo 8, ¿qué vemos? Nosotros vemos que ahora nosotros somos luz en el Señor. Versículo 8 de Efesios 5. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Miren, hermanos, nosotros ya recibimos la gracia de Dios. Nosotros también, por recibir la gracia, estamos recibiendo la verdad, la realidad de Dios. Nos tornamos hijos de Dios. Por eso, nosotros amamos, damos la vida de Dios a las personas, nos damos a ella y nos tornamos un sacrificio agradable a Dios. Y nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Todas estas cosas no son cosas separadas, sino ellas son viene todo en un paquete de la gracia de Dios, de las bendiciones que Dios entregó para nosotros, de las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Esta gracia que viene por la palabra de Dios está siendo trabajada en nosotros. Y todos estos aspectos están siendo poco a poco siendo manifestados en nuestra vida. Entonces la luz es aquella que disipa las tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y gracias al Señor, porque quien anda en la luz de su propia condición. En 1 Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 10, son bien conocidos por nosotros. Allí dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos
a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. O sea, hermanos, cuando nosotros andamos en la luz, cuando nosotros vamos delante de Dios que es la luz, nosotros vemos nuestra propia condición. Vemos que somos débiles, que tenemos muchos errores. Inmediatamente somos llevados a confesar nuestros errores. Esto nos guarda del orgullo. El orgullo viene cuando nosotros no estamos en la luz. El orgullo viene de las tinieblas cuando nosotros nos creemos algo, cuando nosotros nos creemos mejores que otros. Este es un indicativo que estamos en las tinieblas. Por eso, hermanos y hermanas, a la menor señal de que nosotros somos algo, nosotros necesitamos arrepentirnos inmediatamente y confesar al Señor, volver a su luz. Y ahí nosotros vamos a ver nuestra condición, vamos a arrepentirnos. Y vamos a ser libertos del orgullo y de la arrogancia. Pablo, en 1 Timoteo 1, versículo 15, Pablo dijo que él era el principal de los pecadores. ¿Quién es el principal de los pecadores? Pablo dice que era él. ¿Pero por qué esto? Porque Pablo estaba siempre delante de la luz de Dios. Todos nosotros, si nos creemos algo, cuando vamos delante de Dios, que es luz, nosotros inmediatamente, hermanos, nos arrepentimos. Vemos nuestras fallas. ¿Esto qué necesitamos? Por fin, nosotros llegamos al día jueves del alimento diario. Y aquí nosotros entramos en los versículos que hablan sobre conocer la voluntad de Dios, sobre llenarnos del Espíritu. Aquí, hermanos, es muy maravilloso que llenarse del Espíritu, lo que está en el versículo 18 y 19, él habla, está dentro del contexto de conocer la voluntad de Dios. Y aquí en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No podemos ser necios, no podemos ser tontos, locos. Necesitamos buscar comprender cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es aquello que es más importante. La voluntad del Señor es aquello que es lo más fuerte en el universo. Esta frase me tocó mucho en el alimento diario. En la página 45, el segundo párrafo, la voluntad de Dios es lo que hay más fuerte en el universo. Dios no hace nada que no esté de acuerdo con el consejo de su voluntad. Está en Efesios 1:11. Él hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La voluntad de Dios es lo más fuerte en este universo. Aleluya. Dios va a cumplir su voluntad. Y si hay algo que no puede impedir en este universo, es la voluntad de Dios. No vamos a ser tontos, no vamos a vivir lejos de la voluntad de Dios. No vamos a andar como necios. Nosotros vamos a buscar comprender cuál es la voluntad del Señor. Aleluya. En Efesios 1:5, el Señor dijo que el Señor nos predestinó para ser hijos maduros de Dios, para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, beneplácito es placer, la satisfacción, el deseo, la benevolencia. Quiere decir, la voluntad de Dios es lo que agrada a Dios. La voluntad de Él es lo que deja a Dios alegre, satisfecho, cumple su deseo. Esto es maravilloso porque en varias otras pasajes, en especial en Lucas, capítulo 12:32, hay un versículo muy precioso. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Agradó en la misma palabra en griego, eudokia, o eudoquía, no sé cómo se pronuncia. Es la misma palabra para beneplácito de su voluntad. Dios se agradó. Dios tiene placer en darnos a nosotros su reino. Aleluya. No importa si somos una manada pequeña, lo que nosotros necesitamos es buscar comprender la voluntad de Dios. Comprender que Dios desea tener su reino. Dios desea tener un ambiente donde Él gobierna. Dios desea tener todas las cosas, comenzando por nosotros, la iglesia. Él quiere tener todas las cosas encabezadas en Cristo. Esto es lo que Dios desea. Esta es la voluntad de Dios. Esto da placer a Dios. Esto deja a Dios satisfecho. Y esto va a cumplirse. Esto va a cumplirse. La mejor cosa que nosotros hacemos es vivir para esta voluntad.
es vivir bajo el gobierno de Dios, permitiendo que Dios cumpla su voluntad. Este encabezar de Cristo está en Efesios capítulo 1, 9 y 10. Aquí que conocemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Él dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, según este buen placer, según esto que da placer a Él, de reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, mientras el tiempo corre. Dios quiere hacer que todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, sean convergidas en Cristo, encabezadas por Cristo. Aleluya. Cuando esto suceda, hermanos, cuando esto suceda, todo estará bajo el gobierno de Cristo. Solo va a haber un comando, solo va a haber la voluntad de Dios. Solo Cristo va a hacer su voluntad. Aleluya. Esto es lo que necesitamos buscar comprender. No vamos a ser necios. No vamos a vivir como las personas viven en el mundo. Nosotros vamos a hacer esto que buscan la voluntad del Señor. El Señor Jesús era así. Él buscaba la voluntad del Señor. No hacía las cosas de acuerdo con su propia voluntad. Él dice que Él estaba en la tierra no para hacer su propia voluntad. Él no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió, de la voluntad del Padre. Esto está en Juan 5:30. En Mateos 12:50 Él dice que aquellos oyen su palabra y hacen su voluntad, la voluntad del Padre. Estos sí son sus hermanos, su madre, son aquellos que tienen unión real con Él. Hermanos, vamos a hacer esto, que buscan hacer la voluntad del Señor. No vamos a quedar perdidos en medio de tantas cosas. Vamos a oír la palabra profética que nos da revelación de cuál es la voluntad de Dios hoy, cuál es la voluntad de Dios para la iglesia en este momento. Esto va a ayudarnos mucho a no estar perdidos. Nosotros vamos a comprender la voluntad del Señor. Esto es maravilloso. Y esto va a llevarnos a ser agradable a Él. Gracias al Señor. Por eso nosotros necesitamos ser estos que reciben la palabra que hace con que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. La palabra que nos transmite la voluntad de Dios. Por fin, nosotros vamos a continuar entonces, redimiendo el tiempo, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo. Porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Lo que nosotros vimos ahora, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, de ser llenos del Espíritu. Está en el momento de ser llenos del Espíritu. No vamos a embriagarnos con el vino, en lo cual hay disolución. El vino en la Biblia representa la alegría del hombre. Representa las cosas que dan alegría al ser humano. Entonces hay varios versículos que son mencionados en el alimento diario. Salmos 104:15, Levíticos 10:9. Hay un versículo que yo quería destacar, que es Proverbios capítulo 10, versículo 19. La fiesta hace al rey, el vino alegra la vida y el dinero atiende a todo. Entonces, ¿qué sucede? El hombre natural, el hombre en la tierra general, el hombre general vive para tener placer, para tener alegría. Entonces, él trabaja mucho. ¿Para qué? Para poder tener un poco de dinero. ¿Para qué tener dinero? Para poder bancar una buena comida, poder bancar un buen paseo, poder bancar un buen viaje, poder bancar placeres de la vida humana. Este es el vino. Es el vino que alegra. El vino es la alegría. El vino alegra la vida y el dinero sustenta todas estas cosas para dar alegría al hombre. El vino es esta alegría que el hombre puede tener. Pero hermanos, aquí está diciendo, para nosotros no vivir de manera insensata, para nosotros no embriagarnos con vino. En él hay disolución. Entonces muchas personas terminan buscando cosas, placeres de este mundo y hasta aún placeres en el pecado. ¿Para qué? Para tener un poco de alegría. Pero no son solo estas cosas pecaminosas que traen alegría, aún cosas legítimas. Nuestra familia, nuestro trabajo, las cosas de la vida humana. Dios permite que nosotros tengamos alegría en estas cosas, pero
que ellas no nos embriaguen, que ellas no quiten nuestra sobriedad, que ellas no nos quiten la sensatez de vivir para la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos buscar comprender cuál es la voluntad de Dios. No podemos vivir distraídos y embriagados con el vino de este mundo. Aún las cosas legítimas pueden distraernos de la voluntad de Dios. Por eso, Pablo está diciendo, no vamos a embriagarnos con vino, sino vamos a llenarnos del Espíritu. Vamos a ser sabios, vamos a ser vigilantes, vamos a buscar comprender cuál es la voluntad de Dios. Aleluya. Y ahí él continúa. ¿Cómo nosotros nos llenamos del Espíritu? Hay 3 ítems en los versículos siguientes. Primero de ellos, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, la mejor traducción es hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aleluya. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este es el primer modo de ser lleno del Espíritu. La segunda manera está en el versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer de llenarse del Espíritu, el versículo 21. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Entonces el primer ítem para llenarse del Espíritu es hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aleluya. ¿Qué significa esto? Hermanos, en aquella época, cuando Pablo escribió esto, los hermanos no tenían la Biblia impresa. ¿No es así? Ellos no tenían la Biblia como nosotros tenemos. Solo vino después, en el siglo XVI, después de la invención de la imprenta. Lo que tenían en el Antiguo Testamento estaba en pergaminos, no era accesible a todas las personas. Las cartas de Pablo, no todos podían tenerla ni leerla. Entonces, ¿qué necesitaban? Ellos hablaban unos a los otros. Ellos hablaban aquello que oían por medio de cánticos, por medio de himnos. Y gracias al Señor, ellos se llenaban del Espíritu, hablando la palabra que recibían. Gracias a Dios, hoy en nuestros días, nosotros tenemos tantas herramientas, tantos recursos. Nosotros tenemos la Biblia impresa, tenemos la palabra del Señor impresa. Nosotros también tenemos las transmisiones del Instituto Vida para Todos. Aleluya. Usted ya se inscribió en el canal del Instituto. Inscríbase. Activa la campanita para ser notificado de todas las transmisiones en vivo del Instituto. ¿Para qué? Para recibir la palabra profética. La palabra que Dios está hablando para la iglesia ahora. Hermanos, esta palabra, nosotros podemos hablar entre nosotros. Cuando nosotros hablamos esta palabra entre nosotros, nosotros nos llenamos del Espíritu. Es esto que los hermanos están practicando. Ellos hablaban la palabra entre ellos. La mejor manera de memorizar algo es cantando. Ciertamente, ellos hacían esto, música, con esta palabra que ellos oían. Y esto le llevaba a ellos a practicar lo que hoy nosotros llamamos de inmersión en la palabra. Hablando uno con nosotros la palabra, teniendo comunión sobre la revelación que aquella palabra estaba trayéndole a ellos. Ellos se llenaban del Espíritu. ¿No es así? Nuestra experiencia, en nuestro día a día, nosotros necesitamos sumergir en la palabra, inmergir en la palabra. Esta palabra inmersión significa meterse dentro de la palabra, significa sumergirse, entrar de cabeza como se entra en un río. Hermanos, nosotros tenemos que hacer esto con la palabra. ¿Cómo nosotros nos sumergimos en la palabra? Es hablando esta palabra uno con nosotros. Aleluya. Nosotros proclamamos, ejercitamos nuestro espíritu, hablando, enfatizando aquello que nosotros ganamos. Y nosotros también tenemos comunión uno con nosotros, que cada uno ganó, que cada hermano y hermana ganó de la revelación que él oyó. Esto nos hace llenar del Espíritu, hablando entre nosotros. Esto alegra nuestro corazón, nos da vigor para servir al Señor. Esto también nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Hermanos, es la manera de llenarnos del Espíritu. La inmersión en la palabra nos ha hecho comprender la voluntad del Señor y ha hecho llenarnos del Espíritu. Entonces, esto es lo que está en el versículo 19. Nosotros hablamos la palabra uno con nosotros. Gracias al Señor.
Necesitamos tener esta realidad, esta práctica en los días de hoy. Hablar la palabra uno con los otros, hablar la palabra profética, hablar la palabra que Dios está hablando a la iglesia hoy. Esto va a llenarnos del Espíritu. Gracias al Señor. Versículo 20. ¿Cuál es el segundo modo de llenarnos del Espíritu? Es siempre dando gracias a Dios por todo. Hermanos, vamos a hacer estos que agradecen al Señor. No vamos a ser aquellos que murmuran, que reclaman. Nosotros vamos a dar gracias al Señor. Alguien que da gracias al Señor no cree en fatalidades, porque él sabe que no está sujeto a la suerte o al azar, sino que todo es por la voluntad de Dios. Simplemente vamos a agradecer al Señor. Cuando nosotros damos gracias al Señor, aún en las situaciones difíciles, no reclame, no murmure. Cuando usted esté por reclamar, recuerde que la manera de llenarse del Espíritu es dar gracias al Señor. Agradezca al Señor, alaba al Señor por todo, y esto va a llenarte del Espíritu. Reclamar, murmurar, solo va a traer muerte. No va a traer Espíritu, no te va a llenar del Espíritu. Va a vaciar el Espíritu que usted recibió. Pero cuando usted da gracias a Dios, esto va a llenarte del Espíritu. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 al 16, dice: regocijaos en el Señor siempre. Vamos a alegrarnos siempre. ¿Cómo? ¿Estar siempre alegre? Dando siempre gracias a Dios. Amén. Orad sin cesar. En todo, dad gracias. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. En todo, dad gracias, en todas las cosas. No apaguéis al Espíritu. Aleluya. Cuando nosotros damos gracia por todo el Señor, nosotros nos llenamos del Espíritu. El Espíritu no se apaga. No menosprecéis las profecías. Vamos a valorar la palabra profética. Vamos a valorar lo que el Señor está hablando a la iglesia. Esto también nos llena del Espíritu. Aleluya. Versículo 21. La tercera manera de llenarse del Espíritu es sujetándonos unos a los otros en el temor de Cristo. Gracias al Señor. Señor quiere contar con cada uno de nosotros para hacer su voluntad. Para esto necesitamos sujetarnos unos a los otros. El Señor ha llamado cada vez más a los jóvenes, adolescentes, para ser parte activa en la obra del Señor. Ser aquellos que predican el Evangelio. Ser aquellos que ayudan a los demás hermanos en la iglesia a emergir en la palabra, a conocer la voluntad del Señor, a predicar el Evangelio, a cumplir la misión que Dios dio a la iglesia. Pero estos, adolescentes y jóvenes, ellos tienen que aprenderse a sujetar a los más viejos. Esto está en 1 Pedro 1:5. Ruego. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Vamos a humillarnos. Satanás se enorgulleció, tomó el camino de la rebelión. Por causa de su orgullo, él se rebeló contra Dios, y él quiere llevar a todos los hombres a rebelarse también contra Dios. Pero el Señor ha separado un grupo de jóvenes por el tiempo final. El Salmo 110:3 dice que en el último tiempo el Señor va a levantar un ejército de jóvenes santos. Estos son que aprenden a someterse, aprenden a la obediencia, son sumisos a los que son mayores y que no son soberbios, sino que son humildes. Y estos el Señor va a poder usar. Estos son jóvenes que van a madurar y van a poder ser útiles también en la obra del Señor. Cuando estamos en el Espíritu, nosotros reconocemos la línea de autoridad de Dios y todos nosotros también nos sujetamos unos a los otros. Si hay alguien más joven que yo, él está lleno del Espíritu y yo estoy lleno del Espíritu y el Señor lo está usando a él. Yo voy a aprender también a sujetarme a él. El Señor quiere trabajar todos nosotros bajo la autoridad de Dios. Esta autoridad de Dios es por la vida, es por la palabra de Dios. Por eso, nosotros necesitamos conocer, buscar, comprender cuál es la voluntad del Señor, llenarnos del Espíritu para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¡Qué cosa maravillosa! Vamos a llenarnos del Espíritu, hablando entre nosotros, hablando la palabra profética entre nosotros. Vamos a llenarnos del Espíritu, dando gracias por todo a nuestro Señor. Y vamos también a ser llenos del Espíritu, sujetándonos unos a los otros en el temor del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a su familia, la iglesia en su ciudad, y vamos a hacer esto.
que buscan comprender la voluntad del Señor. Jesús es el Señor.